Entonces, el tema principal que vamos a hablar es sobre 3 comidas que en el Perú se han conservado de ese periodo anterior a la cerámica: pachamanca, huatia y copos. La siguiente. Por supuesto que como es una época anterior al descubrimiento de la cerámica, a nivel mundial existen muchísimas manifestaciones de cocción con piedra, o en hoyos, o cubierto de tierra. Tenemos en México la cochinilla pibil, que es un tipo de cocción del cerdo con achote, con jugo de naranja, envuelto en hojas de plátano, bajo tierra, puesto al carbón, ¿no? Al carbón caliente, y que después ellos lo sacan, y como es una tradición mexicana, después lo cortan, lo deshilachan, que es suavecito, y lo comen con los tacos. Porque es una tradición de ellos prehispánica comer desayuno, almuerzo y cena los tacos, ¿no? Con las tortillas. La siguiente. También tenemos en otro lugar, en Hawái, es el cerdo o pavo que está envuelto en hojas de plátano, y la madera de sándalo le da un sabor especial. La siguiente. También en Nueva Zelanda es bastante conocido la cocción bajo tierra. La siguiente. El curanto, el famoso curanto, es otra técnica que vamos a ver más adelante, lo voy a explicar. La siguiente. Como historiadora, la referencia más antigua que se tiene es de la huatia, no pachamanca. La pachamanca es bastante reciente, de huatia. Y se encuentra en un libro, en una publicación hecha por José María Arguedas, que recogió unas leyendas de un cronista que se llama Francisco de Ávila. Y la historia es bien bonita. Es la historia de Huatyacuri, que viene a la tierra disfrazado de hombre pobre. Y era hijo de Pariacaca, un dios, el dios más importante de la sierra peruana, de la sierra central de Lima. Y Huatyacuri, ¿por qué lleva ese nombre? Porque era un hombre pobre y se alimentaba de las papas guatiadas, de las papas elaboradas en Huatia. La siguiente. También, viéndolo desde el punto de vista histórico, la más antigua referencia no es de Pachamanca, es de Huatia. En el diccionario en quechua, el primer diccionario de quechua de Diego González Holguín, 1608, no aparece Pachamanca, aparece Huatia, que es asar en rescoldo o en hornillo, o en un hoyo abrasado, caliente, y sacada la lumbre, ¿no? Entonces, antes que la pachamanca, tenemos la huatia. La siguiente. ¿Ustedes conocen el procedimiento de cómo se hace la huatia? ¿No? Ah, bueno, entonces les voy a explicar cómo se hace la huatia. Para empezar, la huatia es una técnica culinaria que se elabora normalmente después de la cosecha de las papas. Uno solamente necesita llevar su fósforo o su yesca y su algodón, nada más, porque todo lo demás lo va a encontrar ahí. Entonces, el que prepara la huatia, lo primero que tiene que hacer es eso, para ver a dónde corre el aire. En esa dirección va a ser la puerta del hornillo. Para poder cosechar la papa, se tiene que dejar descansar la tierra. Entonces se forman unos terrones secos, y también hay paja, porque se ha dejado secar las ramas. Entonces, las personas lo que hacen es un trabajo de ingeniería. Comienzan a hacer un hornito, hay que tener experiencia,
un hornito como un iglú con una puertecita. Y ahí van a poner el fuego, el fuego de las ramas secas de la papa. Y cuando esté bien caliente, entonces es muy importante la temperatura, para dónde corre el aire, porque el aire tiene que entrar por la boca para que todo el calor se distribuya. Si va por la parte de atrás, se enfriaría el hornito. Por eso es muy importante la dirección. Entonces, cuando está bien caliente los terrones, que han pasado de un color rojo al gris, entonces se retira todo el fuego y toda la brasa, y se ponen rápidamente papas. Y eso se desarma el hornito y se cubre todo con tierra seca. La finalidad es que los terrones calientes puedan cocinar la papa en un ambiente que está totalmente aislado del oxígeno, del ambiente. Y entonces ahí en ese espacio se van a cocinar 1 hora, 2 horas, y luego cuando ya está lista, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero yo lo he preparado. Por eso es que les explico todo esto. Comienzan a escarbar. Entonces todos se ponen alrededor y comienzan a escarbar y van sacando, ¿no?, las papas. Luego eso ya se ha incrementado con queso envuelto en hojas de periódico, o las habas también envueltas en papel periódico, o también puede ser las ocas, que quedan muy ricas envueltas. ¿Por qué envueltas? Porque como se manchan con la tierra, entonces te dan una papa, tú la abres y la comes con un poco de salsa de ají que va pasando de mano en mano, todos paraditos alrededor de la guatia. Esa es la preparación de la guatia. Es una preparación que normalmente se elabora durante la cosecha, es tradicional. Pero luego ya en Cusco es el 24 de junio, es una preparación clásica, todos los 24 que todo el mundo come su guatia. Y ahí ponen aparte, cocina su lechoncito en su horno de pan para acompañar, y también por supuesto están las cervezas cusqueñas y todo eso para celebrar el 24 de junio. Pasemos a la siguiente. Disculpa, ¿guatia Sí. se llama en todos los lugares de acá, de la comunidad andina o del país? Guatia solamente en el Perú, en Arica, en Bolivia. Porque yo soy de Santa Cruz de Cajamarca, hacemos esta misma preparación, pero no se llama guatia. ¿Y cómo le llaman? Nada más, no, nada. Solamente se hace como tú dices, se Ajá. cae, viendo el aire para que haga más fuego. Sí, sí. Se entierra, se hacen las champas, que son los camellones de la chacra que se recogen, ¿no? Claro, esos son los terrones. Los terrones o camellones se llama, se Ajá. levanta esos terrones, se va colocando en forma de horno, ¿no? Sí, es un Y trabajo de ingeniería. Se coloca los camotes, las papas, todo, ¿no? Bien lavadas. Se le cubre con hojas de chirimoya. Ah, basura. hojas de chirimoya, secreto de cocinero. Sí, y para que darle más sabor. Luego se cae todo ese hornito, como tú dices, cubre con la tierra, con la palana, ¿no? Y después de 1 hora, 2 horas, que ya más o menos cuando ya Comienza a oler. oler, sí, por Sí, el olor. porque hacen un huequito y Sí. comienza a salir las papas, el vapor ya cocido. Entonces Sí. uno ya saca y ya come con su ají, porque el ají es infaltable. Infaltable. Sabes, dentro de las comunidades, dentro de los pueblos. Para nativos, todos los peruanos. eso es imprescindible por la actividad, ¿no? Y lo importante que es dentro de la dieta del hombre andino y de la selva, ¿no? El ají, la presencia del ají. Es para hacer fundamental. una digestión. Entonces, pero no sabía que se llamaba guatia, mira. Guatia, sí, el Pero nombre ya le dicen antiguo guatia. y el nombre. En Bolivia y en Arica le ponen guatia con En W. el sur también decían guatia, pero yo pensé. Pero en Ecuador no hay, porque pregunté, Sí, no hay, sí, no hay. sí. Curioso, porque ellos también cultivan papas, tal vez en las zonas paperas, No. porque esto es propio después de las cosechas Sí. de papa. Era una comida después de la cosecha de papas. Gracias por los comentarios, me parece fantástico. Y si alguien quiere hacer un comentario sobre algún punto, pues También le encantado. añaden el chaco. El Chaco es en Bolivia, perdón, en Puno. Esa
en Puno, porque no hay en todas partes. Sí, Solo un agregado para sí. decir en caso de la guardia, especificando en qué momento se elabora. Esto corresponde, como dice usted, la cosecha de papa, pero en las zonas que están lejanas al pueblo. Porque la papa se cosecha incluso en el valle, alrededor de las viviendas, y no se hace generalmente igual. Porque ahí la gente puede proveer los alimentos al mediodía para el trabajo. Exacto. En la parte alta, se Sí. terrenos secanos, donde la gente siembra justamente todos estos tubérculos, papa o caballo. El almuerzo en la guardia. El almuerzo es la guatia, efectivamente. Cosechan, mientras están haciendo nosotras, la persona se dedica a preparar. Es el almuerzo de los que van a cosechar la papa justamente, pero en terrenos secados. Exacto, Complemento, exacto. eso es exactamente. Es almuerzo, ¿ah? Así es, nosotros el complemento Es almuerzo. del almuerzo. Ah, es que después si alcanzamos les voy a contar el horario de comer de los incas. Y ahí se van a dar cuenta que es la comida de mediodía, ¿ok? Pasemos a la siguiente. Bueno, la Pachamanca nace en Jauja, es la tierra de la Pachamanca. Y de ahí se expande a la costa y de ahí de ahí se vuelve un plato nacional. Pero recién a principios de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y el nombre es creado, porque no aparece en los diccionarios antiguos. Pero es como, por ejemplo, antes era el plato estrella, el que todo el mundo quería comer. Hoy día, desde hace 10 años, el plato estrella es el chancho al palo o la caja china, ¿no? Pero miren, en 10 años cómo se ha podido poner de moda que en todo el Perú se come caja china, el chancho al palo, todos lados, ¿no? Así se ponen de moda las cosas en gastronomía, cuando pega rapidísimo y se pierde el origen. ¿El origen es en Jauja, de la Pachamanca? Sí, como por lo menos las más antiguas historias. A principios del siglo XX teníamos nuestros cronistas gastronómicos. Y estos cronistas gastronómicos nos hablaban de la excelencia de la comida de Jauja, que iba la gente en el tren a las fiestas de los hacendados a comer pachamanca, enormes. Y después en la época de los militares, el gobierno de Velasco, que habían pachamancas de hasta 1000 personas. Y ahora que han encontrado en Caral, en Áspero se han encontrado, o ¿cómo se llama? Las piedras especiales donde se hacía la pachamanca, ¿no? Claro, porque hemos tenido 15.000 años en el Perú en el cual hemos cocinado con piedras. Entonces, en todos los restos arqueológicos anteriores, todos lados. Es una forma así como se hace la pachamanca en Áspero, justamente, no en mismo Caral, pero en Áspero, Sí. la zona de Áspero se ha encontrado así. ¿no? Todos los arqueólogos lo encuentran. Antes de la cerámica van a encontrar diferentes, chiquitito, grande, mediano, cocciones con piedras. Porque no existía cerámica y no existía, y nosotros no hemos tenido de hierro. Entonces la única manera de poder cocinar era con piedras. Y ollas de barro. No existían. Antes de la cerámica no existían. 15.000 años que hemos vivido sin cerámica. Pero teníamos que cocinar y se notaba que se cocinaba. Es un poco difícil de comprender ahora, pero así sucedía. Y entonces en todos los yacimientos arqueológicos se van a encontrar. 5.000 años atrás. Sí, todos. Bueno, pasemos. Sé algo de arqueología porque me gusta mucho y además tengo una hermana que es arqueóloga. Y cuando yo era chica he ido a un montón de lugares a excavar, la acompañaba a ella. Entonces he excavado en diferentes lugares. No he sido como arqueóloga, sino como peón, asistente del peón, asistente de los estudiantes de arqueología. Sí, era terrible, pero ahí estaba. Porque no me dejaban ni siquiera poner la brochita, nada, ¿no? Así era. En Pachamancas tenemos dos versiones. Pachamanca de Lima, que es un hoyo, y de la costa. La siguiente. Y tenemos la versión de Junín, que es en lo alto. Junín, de los pachamanqueros del centro. La siguiente.
Y ahora hay una variedad tremenda de pachamancas. Bueno, siempre comparamos la pachamanca con el curanto, pero son dos cosas totalmente diferentes, porque la pachamanca son normal, ahora hay muchísimas variantes, pero lo normal es que sea de pollo, cordero, cerdo, ¿no? Y se va acompañado de papas, camotes, ocas, habas, humitas. Y va variando de acuerdo a las hojas que se colocan y va variando de acuerdo a, de acuerdo al gusto. En cambio, el curanto lleva, aparte de las carnes, pollo, costilla de cerdo, carne de vaca, carne ahumada, lleva también salchichas, longaniza, salchicha venesa, chorizo y mariscos, también choros, almejas, machas, chongas. No tiene muchas acompañantes más que las papas con cáscaras, los milcaos, que son unos pancitos bien ricos de masa rellena de longaniza, o los chapaleles, que son simplemente la masa de la papa, ¿no? Que se ponen ahí. Y utilizan la hoja de nalca, que le da un sabor. Por favor, la siguiente. También ellos tienen su curanto a la olla, que es el pulmay, y que tiene todos estos ingredientes, pero ojo, ojo, lleva en lugar de la nalca hojas de col o repollo y le echan un chorro de vino para darle más sabor, ¿no? La siguiente. Esta es la nalca, es gigantesca. Un hombre puede cubrir a un hombre la nalca, es una hoja del chiloé, es enorme la nalca. La siguiente. Solo se aprovecha, perdón, de la nalca solo se aprovecha la hoja. Nada más, para cubrir los alimentos. Ya. Nada más. Y bueno, aparentemente parece que fuera una pachamanca, pero no es una pachamanca. La siguiente. Rosario, esto es prehispánico. Sí, todas las cocciones con piedra son prehispánicas. Y de ahí algunos pueblos han quedado como tradición y las conservamos. O se ha creado uno nuevo, como es la pachamanca. Ya, pero ¿qué carnes tenían en la época de los incas? Bueno, a ver. Telanmachay, 7.000 años antes de 7.000 años de antigüedad. Era una zona de pastores en América, perdón, en el continente americano. Los únicos pastores que han existido han estado en los Andes. Y cazadores recolectores, en esa época, bueno, no, esa época era anterior, eran los cazadores recolectores. Venado, con piedras cocinaban venados, cocinaban, Una especie de sajino. me imagino que en la selva. ¿En la selva también cocinan con piedras? Sí. Es posible. Es posible, claro. Pero en los restos que han encontrado. Ah, en los restos que han encontrado. Han, de repente, porque aquí no, es que alpaca, vizcacha, ¿no? De la zona alta, Telanmachay es bien alto, son cuevas, eran cazadores. Entonces, sí, eso, animales silvestres. Claro, claro. Sí, porque va variando de acuerdo a la zona, en el acuerdo de la zona, porque he visto, por ejemplo, los informes de los cazadores recolectores de una zona en Piura y ahí comen cosas que nosotros no comeríamos, como son serpientes, como son los búhos, pero que han quedado en la tradición como carnes que pueden ser buenas para, digamos, algún mal de brujería o son buenas para cierto tipo de enfermedades, ¿no? Ha quedado como en la imaginación, ¿no? En la tradición, ¿no? Un tipo de lagartijas que hasta ahora se El cañán. Cañán, en Chongoyapa, en Lambayeque todavía. Exacto. El cañán es afrodisíaco, según dicen, ¿no? Es afrodisíaco. Bueno, entonces ven, el resultado es diferente, ustedes verán, no tiene nada que ver. La siguiente. Y bueno, en Piura tienen el copus, que es como una especie de estofado. Sí. ¿El curanto de dónde es? Chile. El curanto es chileno, de la población de los mapuches, al sur.
en Chiloé, una isla que hay al sur-sur. Bueno, nosotros tenemos en Piura una especie de estofado que se hace en olla, en un hueco. Algunos amigos me decían que es el modo, o sea, que hacían como la tumba del señor de Zipán, así, un hueco, ahí ponían el fuego, ponían la olla y encima el misma técnica de enramado, ¿no? Eso es lo que me decía. Lo que yo he visto cómo lo han hecho estas personas amigas, pero lo normal es que hacen simplemente un hueco y ahí ponen la olla, lo tapan, lo cubren todo y ahí se va cocinando, ¿no? Con fuego bajo, por cierto. El copus. Y siguiente, en la frontera, en el Ecuador, este es el copus, que es el cabrito, ¿no? Y ahí uno lo va echando. El siguiente, miren cómo se pasa rápido la hora, ¿eh? Impresionante. Esta es mi alarma para controlar mi conferencia, ¿eh? En la frontera, el chivo al hueco, ¿no? Es solamente en la frontera con Piura, no hay en otra parte. Tengo que... Disculpen, es que esta es mi alarma de conferencia, que la puse, dije no me voy a pasar. No me voy a pasar. No me voy a pasar. Sí, caramba, ¿cómo ha pasado el rato? Rapidísimo. La siguiente. Bueno, ceviche extra. Siguiente. Miren, ceviche no existía en épocas prehispánicas. Lo que existía era el jolque, que era, la definición es un ajiaco de carne cruda y desmenuzada, empapada en ají. Todavía en Amazonas se come, es absolutamente delicioso. Es la carne seca que se pone a la brasa después y de ahí se chanca, ¿no? Con esta piedra redonda. El chungo, exacto. Y es absolutamente delicioso. Y eso se come con ají, ¿no? Entonces, de pronto ese es el jolque. Entonces, oíste rabo. El ají rocoto molido, el rocoto de la sierra, Ajá. verde. Sí, que es diferente de la costa. Diferente de la costa. Se le pone la parte verde de la cebolla y con eso se come la carne seca y chancadita, qué rico. Ajá. La siguiente. Pero, sin embargo, todavía hasta el día de hoy se elabora caballa seca y se distribuye la caballa seca, se come muchísimo, con una mezcla de maíz con frijoles. En la zona de los pueblitos, en la zona de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, y llega hasta Amazonas, en los mercados. Se ve las señoras que están vendiendo. Zarandaja, ¿no? con mote. Sí. Zarandaja con mote y su caballa seca. Exacto. Pero la gente normalmente lo desala y le agrega, y lo puede hacer ceviche o frito, ¿no? Es una forma de conservación. La siguiente. La anchoveta seca ha sido declarado Patrimonio Cultural del Perú porque este mismo proceso ha sido encontrado en Caral, que comían en Caral, ¿no? La siguiente. Yo pienso que el ceviche, el origen viene de los boquerones en vinagre, porque es un plato tradicional de Andalucía. Y ustedes saben que el 50% de los españoles que llegaron a América eran andaluces. ¿Por qué? Porque los puertos de donde salían los españoles eran andaluces. Entonces, naturalmente, que todos los andaluces querían ser ricos. Todos querían llegar a la América. Entonces, yo pienso que por ahí va el origen, ¿no? Es lo más cercano, más que el hualque. La siguiente. Más que el escabeche. Más que el escabeche. Sí, porque el escabeche tiene que ser frito. En cambio, ese es crudo. Esto es ¿cómo se llaman? Los boquerones, muy fácil. Tú haces una parte de vinagre, 8 partes de agua, ¿no? O sea, un vinagre diluido,
que ahí lo dejas macerar y que lleva ajos, aceite de oliva, un poquito de culantro, perejil y adentro. Eso con su fino, ¿no? Delicioso, es una tapa. Pienso que es lo más cercano. Pero el ceviche no hay restos de, creo, de los pescadores que llegaban y lo combinaban con tumbo, me parece. Ah, ahorita llego. Pasemos a la siguiente, les voy a contar. Bueno, hay algo que sí, ustedes saben. El historiador tiene que siempre mandar con documentos. Y hay una canción compuesta por los mismos compositores del himno nacional en el año 1821. Y él ahí dice, los patriotas beben chicha de maíz y maní, que era lo que más se consumía. Los patriotas comen chupe, quesillo y ají amarillo. Los patriotas comen ceviche, guatia y jalea. La jalea para mí está más cercana a ese pescado seco que se hidrata y después se fríe, ¿no? O al pescado seco que después se hidrata y se hace ceviche, ¿no? Con salsa de ají, por supuesto, ¿no? Esa es, otra vez, qué insistente. Es que... Sí, buena idea. Ahí ya no molesta que marque la alarma todo lo que quiera. Entonces, eso para mí es muy importante. Ser patriota es comer ceviche y tomar chicha. Bien interesante. Para un menú, este es un menú completo. Nuestra jalea estaría descendiendo de ahí. Exacto. ¿Por qué? 1860, Anastasio Fuentes, un cronista de la época, dice que todas las picanterías de Lima han desaparecido. Los platos principales eran la jalea y el ceviche. Y era la primera invitación que se hacía a una dama antes de ir a una fonda. Entre paréntesis, restaurante. ¿No? Vamos a ir ahorita, seguimos adelante. Ahí viene la pregunta. Miren, el doctor Cabieses en los años 80, él necesitaba mostrar cómo eran los alimentos andinos. Entonces, junto con su cocinero, Salomón Melchor, Salomón Melchor, lástima que falleció, era una persona muy interesante. No sé si alguno de ustedes lo llegaron a conocer. ¿Sí? Y su hermana Dora también era de esa cocinar. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, entonces conoces toda la historia. Bueno, el tema es de que el Salomón Melchor era una persona muy interesante porque él había sido cocinero de palacio de Belaúnde y de ahí se quedó sin trabajo cuando entró Alan García. Entonces el doctor Cabieses se lo llevó a trabajar como jardinero en el Museo de Ciencias de la Salud, Plantas Medicinales creo que se llamaba. Ciencias de la salud. Sí. Entonces era un hombre interesante porque sabía cocinar todo el protocolo de cómo cocinar bien y además sabía cuidar plantas y sabía la propiedad de cada uno y sabía leer el cuy y sabía leer el huevo. Entonces era un hombre completo. Y entonces cuando el doctor Cabieses necesitaba hacer una presentación de un banquete, él hacía toda la comida. Y llegó un momento en el cual él se independiza y comienza a hacer para instituciones, bancos, en fin, unos almuerzos en los cuales presenta la comida prehispánica con una breve introducción, la gente come y después al último, como un extra, a quien desee le pasa el huevo y adivina su futuro y también si tiene alguna enfermedad le sugiere qué comer, ¿no? Sí, ya lo sé, ya estamos terminando la conferencia, por eso digo de que se pasó rápido. Sí. Bueno, entonces él crea cómo hacer para que la gente pueda comer todos estos platos. Pues es anterior de la cocina no andina, comienza a crear platos y entre ellos el ceviche de corvina con jugo de tumbo.
que tú seguramente tú lo has comido. Ha dejado un libro con 500 recetas. ¿En serio? No, un cuaderno, sí. ¿De veras? Yo he estado con él, ¿Con él? claro, hasta el día que falleció. El día que falleció lo llevaron a la iglesia, sí. Pena, yo lo perdí, que el contacto con él yo lo quería mucho. Después conversamos. Porque sí, su hermana cocina todavía. Dorita, y ya está anciana, pero sí era excelente cocinera. Es fantástico, cocinaban maravilloso. Y entonces ellos hacen todo esto y ellos son los que inventan el ceviche de tumbo. Y Alfonsina Barrio Nuevo en una publicación dice, el ceviche es prehispánico porque se hacía con jugo de tumbo. Porque cuando uno lo prueba dice, pero qué maravilla. Pero arqueológicamente no hay ninguna Pero de evidencia. tumbo serrano. Porque hay dos Exacto, tumbos, ¿no? exacto. Hay el tumbo costeño que tiene limón y el tumbo serrano que es el ácido, ¿no? Que se llama. Claro. Entonces, yo después mi libro sobre los incas, las costumbres y todo, recién lo publico en el año 2000. Pero yo ya enseñaba en los años 90 un poco de las tradiciones y costumbres, cómo era la comida de los incas y todo eso a mis alumnos de Senfotur. Pero estamos hablando de los 80s, o sea, es mucho antes de la aparición de la cocina novandina, ¿no? Era un trome el Salomón, yo lo quería muchísimo. La siguiente. Técnicas culinarias. ¿Me das un ratito para que pueda hablar? Ya, no seas malo, 5 minutos tampoco. Entonces, voy a referirme bien rapidito, ¿ok? 5 técnicas de cocción prehispánica. Si quieren más información, está en el libro de los incas. 5 técnicas. Cocción con piedras calientes. La siguiente. Asado. Todos los tipos de asado. Otra. Hervir, tostar, fermentar. Banquetes. ¿Ustedes saben cómo eran los banquetes incas? ¿No? Bueno, pasemos. En todas las fiestas habían banquetes, en las fiestas familiares y en las fiestas públicas que se hacían cada mes y también en los trabajos comunales. La gente iba a trabajar y se organizaba una fiesta, de modo que todo el mundo iba feliz. Todo el mundo iba feliz para comer y beber y ayudar en el trabajo. La siguiente. ¿Cómo era un banquete? ¿Cómo era la disposición? Cada sociedad tiene su manera de poder disponer. Por favor, la siguiente, vas a ir pasando. El Inca se sentaba en un extremo. Los lugares de honor eran los más cercanos. Siguiente. Los lugares de menos prestigios eran los más lejanos. Siguiente. Las mujeres con sus ollas y los niños se ubicaban detrás de los hombres, ¿no? Y no habían cocineros, ojo, que entre los chimusi existe una tradición, pero son diferentes. Los incas son distintos. Los incas es una cultura que es diferente. Cada familia hacía sus platos, su comida. Entonces llevaban una olla y el primer plato, un platito chiquito con un poquitito, se invitaba al hombre, a la persona o sea, al marido, al esposo. Aquí era una división, todas las poblaciones estaban divididas en 2 grupos, Hanan y Urim. Era una división como también para que en el trabajo pudiera haber cierta rivalidad. Así dividían todos los pueblos, los incas, mismo Cusco. Entonces socialmente se sentaban uno a un lado, los otros a otro lado. Entonces llevaban un platito y comían. Y luego la mujer servía otro platito y se invitaba. El hombre invitaba a otro hombre y así el que era invitado te tenía que invitar y así pasaba unos y otros. Se iban invitando. Les voy a contar una experiencia. Mi primer libro fue sobre San Pedro de Casta y Marcahuasi. Entonces en la fiesta del agua yo llegué un día y me he sentado en diferentes posiciones, como turista, como observador, como invitada, qué sé yo. Entonces una vez estaba sentada como invitada y mis amigas, porque ya había hecho amistades, me trajeron un platito, pero así chiquitito. Yo dije, me voy a morir de hambre, 4 de la tarde. Me moría de hambre. Entonces lo comí. Pero lo que no sabía
es que me iban a llegar 7 platitos más de las diferentes amigas que tenía. Entonces, eso es la comida de los, o sea, son los bocaditos. Es, digamos, los menús de degustación de Central prehispánico, ¿no? Siguiente. Pero la siguiente, por favor. La principal autoridad se sentaba en un banquito de madera. Siguiente. Es de Cinca. Ha quedado todavía esta disposición. Siguiente. Aquí hay una en Cusco, Zangate, en Martínez de Compañón, en Porcón, en Cajamarca, en otra imagen. Miren otra, aquí diferentes platos. Hay veces el plato se lo van pasando y van comiendo un poquito o con una cuchara. Hay muchísimas manifestaciones de este tipo todavía en la actualidad en todo el Ande, ¿no? La siguiente. Y también el chiribucho. ¿Qué es el chiribucho? Es la comida del trabajador, es la comida de fiesta, en la cual tienen en un plato diferentes preparaciones. Es el origen. Chiri es frío y uchu es caliente, ¿no? Es una comida. Ají. Ají. Sí. O merienda, eso es muy típico del Cusco, ¿no? Bueno, sigamos. La chicha. Tenían una manera de beber. Ellos tenían una manera de leer, de beber, de saludarse, todo. Eran muy protocolares los incas, la población inca. Entonces, pero la chicha es más antigua. Se encuentra en la cultura moche y también en Moquegua, en la cultura wari, ¿no? Siguiente. O sea, chicherías se han encontrado donde hacen gran cantidad. La chicha, por favor. La chicha, nunca bebían agua, nunca. Solo chicha, de maíz, de quinoa, de yuca, de molle, de oca, de algarrobo, de fresa, de acuerdo a la zona. La siguiente. Estos son los queros. Y tenían una forma especial de brindar. Miren, cuando una persona era importante, siempre tenían 2 vasos. Y cuando una persona era importante, le daban el vaso con la mano derecha. Y se quedaban con el vaso de la izquierda y los 2 bebían al mismo tiempo. Si yo quería a la persona rendirle honor, le daba el vaso, o sea, de la derecha. Si era una persona inferior, le daba el de la izquierda. Pero si yo quería honrarlo, el de la derecha. Entonces eso se ve en todas las ilustraciones de Huamampoma. 2 vasos, incluso hasta los españoles. Yo hice primero dentro de mis libros de historia el libro del virreinato y me rompía la cabeza por qué a los virreyes le regalaban 2 vasos y por qué no una docena o por qué uno. Y después, cuando escribí el libro de los incas, me di cuenta de que es para brindar. Son 2 vasos iguales. Entonces, en todas las crónicas de Huamampoma uno puede ver, aquí le está dando con la derecha, está brindando. Entonces brinda, le da la chicha, hace la ofrenda con el difunto, con el vaso de la derecha y se queda con el de la izquierda. ¿No? Ahí lo pueden ver. La siguiente. Comida de fiesta y rituales. Un poquitito, ¿no? Un poquitito, dame tiempo. Miren, Huamampoma habla de 3 comidas importantísimas que eran de fiesta. Las humitas que conocemos, que hasta el día de hoy se quedan. La siguiente es la astanta, el famoso pan. Yo lo andaba buscando por todos lados, lo encontré en Amazonas, en un puestecito. Y después anduve buscando y la gente lo prepara todavía, el famoso y desaparecido tanta. Y es exactamente igual como lo describe Garcilaso. Tiene doble cocción. La primera es, se cocina el maíz molido, fresco, bueno, fresco, puede ser, se cocina como humita, hasta la mitad. Después se saca y el secreto está que se amasa para dar aire. Y de ahí se forman las tortitas y se ponen al rescoldo, o sea, sobre las brasas, algo caliente, para hacer la cubierta. O si no, frito. En un tiesto se pone En un tiesto. especial, se hacen las canguitas
con eso y se pone sobre la brasa se pone el tiesto y ahí se hace la... Exacto. Por ejemplo, yo en Cajamarca aprendí la cachanga, ¿puede ser? Sí, me enseñó un señor, que es la harina de trigo integral, que se hace y luego se cocina sobre el tiesto y luego para secarlo se pone a un costadito paradito para que se vaya secando, ¿no? Pero esto es una delicia, es el famoso tanta. Hablaban de la zona de Manabí y uno de mis viajes hace 3 años fui y me paré en el pueblo donde decían Puerto Viejo para comer los famosos. Eran unos pancitos muy ricos, pero claro, hoy día lo hacen con levadura, parecen unos bizcochitos, pero realmente son muy ricos y esta es una receta, digamos, que habla Garcilaso, que es muy, pero muy rica. Y ojalá que ustedes cocineros lo rescaten. La siguiente. Y otra cosa que desapareció fue el sango. El sango desapareció porque era una comida ritual de eventos especiales. Cuando en la fiesta se quería tener había un compromiso con el Inca, se comía el sango. Cuando se quería uno purificar, se ponía un poco de sango en la frente o en el dindel de la casa o en la canasta donde se guardaba la canasta donde se guardaba la ropa. Era como una comida purificadora y desaparece. Pero ojo, que aparece en Italia, porque es exactamente igual. Es exactamente igual. Hace sango de maíz y... Siempre me dice, y siempre le voy a preguntar y me pido, pero no pensaba que era de Ica y que era muy normal. ¿No? Los otros lo hacen de cebada también. De cebada, lo hacen. Ah, bueno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo yo lo he visto? Porque cuando fui a verlo en Italia dije, no puede ser. Yo he escrito un libro sobre los incas y esto es el sango. Es muy fácil. Miren, el maíz, lo que he visto en Italia, ¿no? En una fábrica. El maíz entra en unos tubos y va saliendo toda ¿cómo se llama? El grano, y por un lado salen los granos, por el otro lado sale la coronta. Y luego los granos se muele otra vez. Y cada pueblo en Italia, en el norte de Italia, tiene un grosor, un poquito más o un poquito menos. Pero ya, luego se envasa y eso lo venden al ama de casa. Entonces el ama de casa llega a su casa con su paquetito de maíz simplemente molido y lo mezcla con una parte de maíz con 3 partes de agua y un poco de sal. Y nada más que mover 45 minutos hasta que comience a oler y espesarse. Y eso de ahí ya se voltea sobre una mesa, se le da la forma o sobre un molde. Así de simple. Y ellos lo comen. No es como el argentino que le echan leche, mantequilla, salsa. Sí, es sencillo, definitivamente. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Parte de los territorios de Italia, norte de Italia, Sicilia, Nápoles, eran territorios españoles. Y por ejemplo, el padre de la música peruana es italiano. El padre de la pintura es italiano también. O sea, los primeros, los pintores y todo eran italianos. Entonces, alguno de ellos se lo llevó, porque cuando uno lleva un grano o una fruta, lo primero que te dicen es, ¿y esto? ¿Qué hago? ¿Cómo se come? Se cocina, se come crudo, que se abre, ¿no? Uno lleva un fruto, te preguntan 2 cosas, ¿cómo se cultiva? Y después, ¿cómo se come? O sea, un poco más de información. Entonces yo creo que por esa razón el sango se llevó y ahora pues se hizo tradicional acá, desapareció, digamos, solamente en algunas familias que lo conservan, pero eso. Ajá. En la licuadora. Conozco una preparación que tiene maíz, cal y sal, ¿no? Que le dicen iscuapi.
No le dicen sango, pero se parece a algo en Huarochirí. Ajá, en Huarochirí, mira, qué interesante, qué bien. Bueno, entonces creo que con esto acabamos. Ajá. No quiero cansarlos mucho. ¿O quieren que siga? Con manteca, también se prepara el sango, se prepara con manteca. Sigo un ratito. No sé. El cuchuco es lo mismo. Sí. La relación, yo siempre creo que para los incas comer era un rito, era religioso. Había una relación entre el alimento y la religión para los incas. No sé, no puedo comentar mucho de eso, pero sé que es algo bien arraigado de la cultura inca, ¿no? Era un momento religioso la comida. ¿Puede ser? A ver. Miren, yo en el libro de los incas yo no he escrito sobre la parte religiosa porque lo que yo leía era diferente a lo que normalmente yo escuchaba a los amigos que hablaban de una iglesia, hablaban de ritos. Yo no veo por ningún lado ritos. Hasta que conocí a Marcela Machaca, que es una investigadora, que me explicó, ella es de origen campesino, y me explicó cómo es la situación y pude entenderlo y ahí sí lo pude relacionar. En el mundo de los incas, todo tiene vida. Entonces, cuando se hace una ofrenda no es al Dios, es a dar de comer a la naturaleza para que la naturaleza te dé de comer a ti. Las semillas tienen vida, tienen alma, ánima, ahí está. Y entonces, si no están contentos contigo, se van caminando. Y hay rutas de las semillas. Y justamente Marcela, en la zona de Ayacucho, hizo todo un camino de todas las rutas por donde van las semillas. En realidad las semillas no van caminando. Es el hombre que dice, esto no me funcionó y lo cambio por otras semillas. Y así se va difundiendo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que he encontrado. Ahora, son extremadamente supersticiosos, conocen de brujería un montón. No, pero es que las plantas, los alimentos. En la época antigua sabían de las propiedades de las plantas y de brujería, eran sumamente supersticiosos. Eso es lo que yo he visto. Voy a escribir para una próxima edición o para un artículo el tema de la religión. Tengo que leer un poquito de eso, ¿no? Pero es un tema que no nos ha sido abarcado, no ha sido tocado, pero ahí. ¿Qué sabes del hongoy? ¿Ah? Del hongoy. El hongoy dice, cuando uno cosecha maíz, no puedes dormir, tienes que amanecer desgranando el maíz y sonriendo, porque si duermes, te agarra el hongoy, o sea, todo el año vas a estar durmiendo perezosa. ¿Sabías eso? No, pero me parece que sí. Toda la noche uno va desgranando, el otro va moliendo y vamos haciendo las humitas y vamos compartiendo entre todos los vecinos que vienen a ayudarle a desgranar. O sea, la pregunta es cuál es el enfoque que tenían los incas detrás de la comida, porque la verdad la televisión no lo he escuchado en ningún momento y yo creo que ellos estaban conectados de otra manera de la que estamos nosotros conectados actualmente con el acto de comer. Ahora nosotros comemos para llenar el estómago. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Existe muchos campesinos, muchos campesinos venden alimentos muertos al comercio y ellos escogen alimentos que están vivos. Para ellos se reservan alimentos que están vivos, que ellos consideran de que nutren, que tienen un alma, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Existe un significado de los alimentos como que te pueden nutrir y de alguna manera tienen razón, porque uno cuando come un alimento que está guardado, congelado, no siente lo mismo que, por ejemplo, un alimento fresco. Es algo que es dificilísimo de poder explicar, pero es una sensación física, que lo saben muy bien los veganos, por ejemplo, ¿no? Una pregunta. Energía, exacto. Una energía especial
Y ellos evidentemente no eran ajenos, consideraban. ¿Ah? Sí. Exacto, sí. Exacto. Exacto. El Sami se llama Sami. Sami es el alma, significa alma. S-A-M-I, sí. Sí. Claro, claro. La maca era un alimento que era dificilísimo de conseguir. Yo la andaba buscando por todos lados, no la encontraba. Hasta que se hizo conocida y comenzó a ver el comercio y poder tenerla, poder adquirirla. Pero la consideración, por ejemplo, el gran cronista de los alimentos es Bernabé Cobo y de las costumbres. La vaca lo consumía, disculpa que No, sí, adelante. Ellos, el concepto de la alimentación desde la época precolombina era que el alimento era el medicamento. No existió dicotomía entre alimento y medicamento. Por eso para ellos era sagrado el momento de comer. Por ejemplo, la maca era muy importante dentro de su dieta por el aporte de zinc, más que todo para los chasquis, para las... Pero estaba limitado a una zona. Y era, por lo menos lo que dice Bernabé Cobo, es que era para, ¿cómo se llama? Era fertilizante, era para la mujer. Fertilidad, exacto. Alimento de la fertilidad. Pero fue muy importante, ¿no? Es que ellos, lo que hubo mucho intercambio de alimentos, siempre había biodiversidad en su dieta de ellos. Sí, biodiversidad en lo que ellos cultivaban, nunca era una sola... Sí, había mucho intercambio entre Amazonas, la sierra, para ingerir y tener exacto. todos los nutrientes. John Rowe es un historiador que él se fijó en Moquegua. ¿Cómo es de que la gente de Moquegua llevaba ají y maíz a la zona de Tiahuanaco? Y de Tiahuanaco bajaban con la carne y hasta el día de hoy ha sido el comercio de los tiahuanacos anteriores a los incas. Y él es el que plantea, John Rowe, esto de las personas que ya en la época colonial tienen campos en diferentes alturas para proveerse de alimentos o hacen intercambios, o son dueños o hacen intercambios. Y que en la época ya del virreinato les fue pues difícil a los españoles hacer esto de que todo un territorio de gente está en una zona y no se mueve de ahí. No, porque tenía la gente terrenos en diferentes niveles, ¿no? Y ahora que las rutas del Capañán las acaban de poner en valor por todo el Perú, ¿qué beneficios hay de la alimentación de los chasquis? La siguiente lámina. Es que yo avanzaba de acuerdo. A ver, por favor, la siguiente. Vamos a ir pasando rápido. No, horario de comer, bueno. Pasemos horario y después viene. Ya, la comida principal era en las mañanas. Locros, chupes, patas, calagua. Refacción al mediodía en el campo, 11-12, mediodía. ¿No? Cancha, mote, pito, máxica, chicha, coca. Refacción media tarde para beber chicha. Y ahí nacen las chicherías y picanterías. La siguiente, y comida de la tarde más liviana, a las 4 o 5, antes que se oculte. Y ahí volvían a comer lo mismo del día. Podemos ir pasando, ¿no? ¿Podemos unas láminas más? ¿Qué comían los incas? Ya después viene el tema. Locros, picantes, chupes y laguas. Tenemos que reforzar este tema de las sopas que tenemos. Son espectaculares. La siguiente, y tan nutritivas. Siguiente, la patasca es un plato que se menciona como antiguo. El pesque también. El pesque con pescado era comida de la nobleza inca. Porque hay que recordar que ellos eran tiahuanaco, de origen tiahuanaco. Y ellos sí comen quinoa. Todos los alimentos envueltos en hojas. La siguiente. Del titicaca.
el isbi. Y después, bueno, salsas de ají, y había un condimento que yo anduve buscando por todos lados, hasta que hace unos meses descubrí que era un condimento que ellos tenían mucho valor. Y eran los camaroncitos chinos, perdón, camaroncitos secos, que los molían y aderezaban su comida. O sea, hay muchas cosas que se escriben que hasta el día de hoy lo consumimos. Siguiente. Los apis, las mazamorras también. La siguiente. ¿Qué comían en los caminos? Ahí está, respuesta. Comidas en los viajes. Charqui, harinas tostadas, coca, chicha, ¿no? Eran refacciones al mediodía. Tamales. No, tamales son mexicanos. Pero sí existió el tamal de la época inca. No. Sí. He encontrado yo un escrito, hay los tamales y los secaban al sol. Se hacía. Pero ¿sabes lo que es el tamal? Es maíz relleno. Un Es maíz relleno. En cambio, la humita es simplemente la molido. Es maíz seco, porque para las. Maíz seco, perfecto. De los viajeros hasta ahora es el charqui, el tamal soleado, bien soleado para secar, deshidratar y no se malograse, pero son caminos de 8 días, 10 días. Y el ají. Ellos comían para el día, porque tenían los tambos. Pero ese dato tienes que corroborarlo quién lo dice, porque esto está con fuentes y todo en el libro del virreinato, de los incas. Porque si para hacer un trabajo histórico tienes que poner ahí de dónde lo has sacado. No puedes así decir, no puedes así decir. Tiene que estar. ¿Quién? Pero Melchor por tradición, pero podría ser, pero lo que dice las crónicas es lo que estoy diciendo, ¿no? La tercera fotografía es palomitas de maíz. Sí, también. O sea, Sí. Está en el museo a mano. Museo a mano, que es anterior, tienen palomitas de maíz prehispánico. Sí, Pisacaya se llamaba. La hoja de coca, la única manera que se consumiera Nada más. Nada más. No hay vestigios de No hay otra- infusión. No, solamente esa. Pasamos a la siguiente. Miren, es que en realidad, siguiente, habían 14.300 millas, o sea, 23.000 kilómetros. Era un espacio muy grande. La siguiente. Y habían 2.000 tambos donde dormían. Porque hay una experiencia súper interesante. El primer antropólogo que nosotros tuvimos fue Pedro Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, asistente de Francisco Pizarro. Y él deja unas historias bien simpáticas. Varias historias, es fascinante. Él cuenta, un día estaba en Cusco y se encontró con un hombre que venía cargando un saco, no me acuerdo exactamente la cantidad, está en mi libro, de maíz seco, que iba para los tambos del Cusco. Entonces él le pregunta, ¿y de qué te alimentaste durante todo el camino? Entonces él responde, de los tambos, donde le daban, y se sabe, porque hay muchos trabajos, John Hislop fue el que inició y hizo todo el inventario, y después han seguido otros investigadores, que luego está el proyecto del Capañán. Ahí están los 2.000 tambos, imagino, las rutas. Exacto, entonces en los tambos los tambos estaban ubicados a una distancia de un día de caminata. Si el camino era empinado, era más corto, si era en la costa, era más lejos. Y en cada tambo tenían comida. Les daban comida y les daban leña y les daban paja para que pudieran dormir. Y les daban vestidos y todo eso. Los ejércitos no tenían espacio para poder dormir en las colcas, en unas habitaciones grandísimas, sino que dormían los ejércitos en carpas. Tenían sus carpitas blancas, sabemos, eran de tela, porque cuando Francisco Pizarro llega, ve el ejército abajo y escribe, vimos las carpas blancas de todo el ejército de Atahualpa. Entonces, en estos lugares comían, entonces llevaba toda la carga íntegra para las colcas.
Ok, 5 minutos. Ah, bueno, sigo entonces. Sigo nomás. La siguiente, por favor. Equipo de cocina, ya esto lo puedo pasar bien rápido. Equipo de cocina, bueno, ustedes tienen morteros, batanes, ¿no? Es diferente al metate. El metate es totalmente diferente tecnológicamente para que el batán. El metate se necesita fuerza y no puedes moler granos secos. Tienen que estar cocidos. En cambio, en un batán sí. El peso de la piedra permite. Entonces, la comida como resultado es diferente. La siguiente. Vamos a ir rápido. Ollas, roya, prehispánica, la famosa concha, ¿no? Prehispánica, inca. La siguiente. Ollas para el camino, ¿no? Con patitas. Siguiente. Instrumentos de cocinar. El cuchillo era el tumi. Las vasijas de calabaza, ¿no? Siguiente. Vamos haciéndolo rápido, ¿no? Esto no hay mucho. Para elaborar chicha había más instrumentos, se dice. Siguiente. Sí, vamos rapidito. La vajilla, el pueblo, calabaza, cerámica y madera. La nobleza, cerámica, madera, plata y oro. Siguiente. ¿No? Platos y fuentes. Siguiente. Muy bonitas, pero es un estilo propio. Los pucus o los bols, donde tomaban las sopas. Siguiente. Tiene una forma especial que permite que uno pueda tomar de una cuchara. En arqueología y antropología antes, porque ahorita lo acaban de, en los 2 últimos años han remodelado y han sacado muchas de las piezas. Había un rallador. Ah, los ralladores. Sí. Los ralladores. Cultura Paracas, cultura Nazca, cultura Lima. Son espectaculares. Es un bol que tiene unas puntitas a un lado y en la otra parte lisa. Entonces tú rayas, pones entre las piernas, vas rayando y por la parte lisa vas volteando. Una maravilla. Una maravilla. Lo han sacado de exposición. Sí, en Pachacamacay. Perdón, en Puruchuco. La siguiente, también en el Museo Bruning. Yo siempre ando buscando en los museos. Sí, claro, es que ahí viendo y todo eso. Los queros, ¿no? La siguiente. Ya con eso, los pucos de oro también. Este es del Museo de las Américas. Acá en el Perú no he visto. Siguiente. Y con eso termino. Alcanzó. Alcanzó para terminar. Sí. Bueno, vamos a agradecer a Rosario Oliva por su interesante exposición. De hecho, esto es una primera entrada que hemos hecho a este tema. Hemos pedido a Rosario que haga realmente una síntesis de todo el bagaje que ella ha desarrollado. Sin embargo, creemos que vamos a tener otra oportunidad para desarrollar más esto. Sí, yo encantadísima, porque la del virreinato, la comida frío y caliente. Además, algunas por ahí iniciativas que nos comentaban de aspectos que de repente hay que agregar a desarrollar esta idea. Sí, entonces, sí. vamos a prometer a Rosario de repente una otra oportunidad. Yo encantada, feliz. Y además, bueno, como siempre, el material que ella nos deje siempre se reparte a todos para que puedan tener algún no hay problema. adicional. Sí. Y cualquier otra pregunta que quieran, ahí estoy en el Facebook, me pueden preguntar si tienen alguna En el correo que le vamos a mandar consulta. a todos, siempre mandamos el correo de la persona que ha dado la charla. Ustedes obviamente pueden extenderle todas las preguntas que hoy día no se podía hacer hoy. Sí. Entonces, agradecemos a Rosario Oliva y ahí nomás quédense porque va a haber una foto grupal. Malena, ven por favor. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.